Módulo 6. Documentación y fijación del lugar de los hechos. Ya tratamos entonces el módulo del procedimiento de confirmación y verificación de la noticia criminal, aseguramiento y preservación, observación y análisis de la escena, estableciendo el método de búsqueda. Vamos hasta ahí, hasta donde mediante el método de búsqueda se identifican y se enumeran los elementos de prueba. Una vez numerados, se procederá a su fijación y documentación. Es decir, se dejará constancia en actas, se dejará constancia en informes mediante fotografías, bosquejos y todo lo que se requiera. Una precisión que quedó pendiente del módulo anterior. Algunos preguntarán por qué no se habló del método punto a punto o por qué no se habló del método zigzag. Es importante tener en cuenta que en Colombia hace varios años no se maneja y que el procedimiento PPJ2 establece los métodos de búsqueda ya relacionados en el módulo anterior. ¿Por qué no se utiliza el método punto a punto? Una pequeña explicación. Resulta que el método punto a punto se basa en la observación del funcionario que va a cumplir el método, que lo va a desarrollar. Este funcionario se parará en la ruta de ingreso, en el punto de ingreso a la escena del delito y observará en el espacio algún elemento que llame su atención por de pronto tratarse de un elemento de prueba. Avanzará hasta ese elemento, lo numerará y desde ese elemento hará una segunda observación del lugar de los hechos y observará otro elemento, trasladándose hasta ese elemento y numerándolo. Y así lo que considere. ¿Cuál es el requisito que establece el Código de Procedimiento Penal sobre la inspección al lugar de los hechos? La inspección al lugar de los hechos debe ser completa, minuciosa y metódica. Completa, minuciosa y metódica. Cuando usted desarrolla un método de búsqueda zigzag o un método de búsqueda punto a punto, es muy posible que no se aplique esta condición. De pronto metódica sí porque se aplica un método, pero completa y minuciosa no. ¿Por qué? Porque cuando yo baso mi observación desde un punto hacia otro y avanzo hacia ese punto, estoy dejando de lado espacios sin verificar. Y desde allí me paro y observo otro espacio, otro punto, estoy dejando otros espacios sin verificar y esto va a generar una búsqueda o una identificación de elementos parcializada, donde va a haber espacios que como yo no observé algo que llamara mi atención por la hipótesis o lo que fuera, pues no voy a numerar ni voy a colocar ningún elemento, eso puede quedar sin verificar y a la vez puede haber algún elemento imperceptible a simple vista que yo no pude identificar allí. Entonces, por eso hace algunos años no se recomienda su uso y además en el año 2020, mediante el procedimiento PPJ2, de Inspección Técnica al lugar de los hechos de la Fiscalía General de la Nación, no se utiliza, no está catalogado como un método de búsqueda utilizado en Colombia para que lo tengamos presente. Ahora avancemos hacia los métodos de fijación. La fijación y la documentación tenemos varias. Cuando hablamos de documentación, generalmente tenemos a pensar en esta, los informes. Documentar es dejar constancia de algo. ¿Cómo se deja constancia de algo? Mediante videos, mediante audios, mediante fotos, mediante bosquejos, mediante escritos. Entonces, esta es una de las formas, la narrativa. Nosotros tenemos un modelo de recomendación para fijación narrativa que trataremos en otros procedimientos, en otros seminarios, en otros eventos, que básicamente relata el momento desde que llega el coordinador, asigna funciones, establece método de búsqueda, se enumera los elementos, procederá el fotógrafo a realizar la fijación de cada uno de ellos y el hallazgo de los mismos. Acto seguido se realizará la recolección y embalaje de los elementos haciendo su correspondiente solicitud de análisis y si hay un occiso pues se realizará la inspección técnica del cadáver, concluyendo con la liberación de la escena, entregándole el espacio a alguien encargado o a alguna persona del sector si se trata de un inmueble o algo, y trasladándose hasta los lugares de las unidades de policía judicial para desarrollar los informes y presentar el caso ante la fiscalía. Más o menos eso es un ejemplo de narración a grandes rasgos. Recordemos que esa narración debe ser cronológica, ¿no? Después vendrá, o también es importante, las más utilizadas, las más económicas, las más prácticas para ejecutar, que es la fijación fotográfica. La fijación fotográfica es donde se deja constancia mediante imágenes de una escena del delito. Otra forma de fijación es la topográfica, que es muy sencilla. Nosotros vamos a sacar un evento posteriormente de fijación topográfica de bosquejo, no de técnico en topografía como tal, sino de fijación topográfica mediante bosquejos. Pero pues será más adelante, por el momento daremos una explicación general.
Entonces, la fijación topográfica se trata de ubicar en el espacio la escena y dentro de la escena ubicar los elementos de prueba de tal manera que queden acotados, es decir, con medidas, que queden fijados a un punto de amarre o de referencia. Y desde ese punto de amarre o referencia, cuando se requiera más adelante hacer una reconstrucción, por ejemplo, pues los funcionarios, los peritos, los jueces o dependiendo de la jurisdicción en la que estemos, se trasladen nuevamente al sitio y puedan hacer esa reconstrucción y mediante la réplica de esas medidas iniciales que se plasmaron en este bosquejo, pues puedan volver a ubicar exactamente en el sitio, los elementos en el sitio en que se encontraban al momento de la comisión del delito. Esto es muy importante. Casi no se usa, pero es muy recomendable. ¿Por qué? Porque pues, nos da una precisión, una exactitud de dónde estaban los elementos de prueba dentro de la escena y además es uno de los métodos de fijación ordenados en el procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos. La narración videográfica es muy buena, pero en este caso debe cuidarse el vocabulario utilizado, los términos, los gestos que se hacen. El servidor que va a servir como narrador o que va a mostrar la escena, pues debe tener muy presente. Además, aquí queda muy visible cualquier situación, por pequeña que quede. Y pues otra cosa muy importante es que no es exclusiva a realizar una escena. Esta fijación videográfica es en apoyo a la fotografía. Vamos a tratar las dos más utilizadas. Primero, la fotográfica. En el desarrollo de la fotografía son 8 tipos de fotografías más esta, la claqueta. ¿Qué es la claqueta? Es un formato implementado en el 2018, el Acuerdo 001 del 2018, que suplió, que reemplazó a la ficha técnica fotográfica y videográfica, cuyo fin era dejar constancia de todas las fotos que se tomaban, con sus características de ISO, es decir, de sensibilidad a la luz, de velocidad de obturación, con sus características de apertura de diafragma, de profundidad de campo, incluso si había luz artificial o no. Todo esto lo hacía el FPJ23 de ficha técnica fotográfica y videográfica, pero para facilitar la actividad de los servidores de policía judicial se implementó esta claqueta. ¿Qué es la claqueta? Es un documento que se debe fijar al inicio y al término de la diligencia. Es decir, antes de empezar a tomar fotos, yo diligencio la claqueta, la diligencio en su mayoría, quién es el fotógrafo, qué unidad de policía judicial, a qué entidad pertenece, la dirección del lugar de los hechos, qué fiscalía está a cargo de este acto urgente y la fecha y hora de inicio de la diligencia, es decir, son las 10 horas. Entonces, tomo la foto de la claqueta y después de esta foto, antes de esta foto no tomo ninguna, a no ser que sean fotografías previas de cuando llegó el grupo y observo alguna contaminación. Pero eso se deja constancia en los informes. Pero antes de la fijación, yo tomo la claqueta, ninguna otra foto antes de arrancar la documentación fotográfica. Y ahí sí, arranco la fijación. Arranco la fijación fotográfica. Ahora, una vez que termino la diligencia de fijación, este espacio no se llena, ¿no? Al iniciar. Una vez que termino la diligencia de fijación, vuelvo y tomo esta misma claqueta, no hago otra, esta misma, y le lleno solamente este espacio faltante, la fecha y la hora final, y vuelvo y le tomo foto. Digamos que la diligencia tomó de las 10 a las 14:59, entonces coloco aquí nuevamente la fecha y coloco las 14:59 horas. ¿De qué? Del mismo día. Perdón los trazos, pues son con mouse. Entonces, pero no lleno otra, es la misma. No lleno otra, para que lo tengamos presente. De esta claqueta, es importante resaltar que no es obligación incluir en el álbum fotográfico. Si el fotógrafo o el funcionario que hizo la fijación lo prefiere, pues lo hará. La colocará, por ejemplo, fotografía número 1, claqueta, se trata de tal, listo. Pero no es obligación incluir. Lo que sí es obligación es que se realice y que se tome. Y esta claqueta en físico, cuando se llena, se anexará al informe ejecutivo también. Panorámica, ahora sí los tipos de fotografías. ¿Qué es la panorámica? Es una fotografía que se toma no al lugar, miren, el lugar está por acá, sino que se toma a espacios que circundan el lugar de los hechos. Es decir, su finalidad es determinar qué espacios rodean o en qué zona se encuentra la escena del delito. Es recomendable tomarla desde los 4 puntos cardinales, es decir, si es posible desde lejos de la escena, el norte, el sur, el oriente, el occidente, para mostrar cuáles son todas estas áreas que rodean el lugar de los hechos y de pronto su influencia en el mismo, porque puede haber algún espacio relacionado con el delito, es decir, un lugar diferente al de los hechos. Pero su esencia es guiar, recordemos que los servidores judiciales de la judicatura
no estuvo en el lugar de los hechos y ellos necesitan orientarse. Entonces es muy importante hacer una correcta fijación para que ellos puedan hacer una mejor apreciación y tomen una mejor decisión en derecho respecto de lo que puedan observar y apreciar de la escena. Recordemos que la fijación fotográfica hace parte de la prueba documental y como prueba documental pues debe contar con unos requerimientos, debe contar con unos, digámoslo así, con unas obligaciones, unos deberes que iremos relacionando poco a poco. Entonces, 4 puntos cardinales, se toma desde distancia de la escena. Un ejemplo, resulta que los hechos fueron en un colegio campestre, un ejemplo. Entonces, la primera panorámica no va a ser dentro del colegio, sino que va a ser desde afuera del colegio, se va a tomar la fachada del ingreso al colegio, la portería, digámoslo así, se avanzará tomando varias panorámicas que nos muestren la trazabilidad, la ruta que se siguió hasta llegar al lugar de los hechos. ¿Para qué? Para guiar a los servidores judiciales, precisamente a los fiscales, a los jueces, al Ministerio Público, en toda esta actividad. Mostrarles la historia que se desarrolló en el procedimiento de inspección al lugar de los hechos. Vendrá el plano general, como segundo tipo de imagen. El plano general es una foto que se toma exclusivamente a la escena del delito. Ustedes pueden ver aquí que se encuentra solo el acordonamiento, no hay nada más. No hay espacios alrededor. Ahora, yo no puedo decir que me paro y tomo una foto de aquí y porque salen dos cintas que van a salir en la foto, pues ya con eso es una foto de plano general. No, porque me está faltando el restante del acordonamiento. Es decir, que la fotografía de plano general es la que me marca el lugar de los hechos. Y si es un inmueble, por ejemplo, si es una casa, pues me pararé enfrente de la casa y tomaré exclusivamente la fachada de la casa como plano general. Recordemos que el acordonamiento aquí podría ser, por ejemplo, en esta casa. En esta casa el acordonamiento podría ser aquí en el antejardín, ¿cierto? El acordonamiento se para el servidor de policía oficial en este punto y toma una imagen exclusivamente de la fachada del inmueble, si es que estamos hablando de esto. ¿Y panorámicas cuáles serían? Pues nos pararíamos, por ejemplo, en los extremos de cada cuadra, de cada esquina, en los extremos de cada esquina, a tomar imágenes desde un lado a otro o como estamos aquí. Esto es una panorámica si el lugar de los hechos fuera ese inmueble del fondo, para que lo tengamos presente. Plano medio. El plano medio se toma a partes, fracciones, pedazos de un lugar de los hechos. También se toma para referenciar elementos probatorios entre sí, por ejemplo, el 3 con el 2. Para referenciar elementos con sitios importantes de la escena. Por ejemplo, si aquí hubiera un elemento, yo quiero tomar este elemento con referencia a este monumento que está acá. Con referencia a puertas, a ventanas, a columnas, a fuentes, el cadáver, por ejemplo, con referencia, si hay un occiso acá, pues con referencia a este elemento o con referencia a este árbol, porque es importante, porque de pronto el árbol tiene un número. Todos los planos medios que usted desee tomar son útiles para una fijación fotográfica. No seamos austeros en la toma de imágenes. Podemos tomar 200 fotos, no nos preocupemos. Ya no toca diligenciar la ficha técnica, que antes tocaba colocar foto por foto en ese documento. Puede tomar usted 200, 300 fotos, no importa. Mientras más fotos mejor porque le van a dar al fotógrafo o al funcionario que hace la fijación pues mayor opción de determinar cuáles son mejores para trasladar al álbum, si es que se requiere, trasladar al álbum fotográfico para contar una mejor historia. Primer plano. Es la fotografía que tiene, esta tiene unas características muy puntuales para que lo tengamos presente. El primer plano no lleva numerador. No lleva numerador el primer plano. Les pongo un ejemplo. Tomamos una imagen aquí y decimos es que este es un primer plano. Esto es un primer plano. Y nos paramos aquí, tomamos la imagen desde aquí en forma de 45 grados y decimos, no, porque tiene el testigo métrico, es un primer plano. No, señor. La fotografía de primer plano no lleva numerador, va solo el testigo métrico. Va solo el testigo métrico, no lleva numerador, por favor, para que lo tengamos presente. Solo testigo métrico, la foto va al borde del testigo métrico y trata de que quede no al tamaño del testigo tampoco, sino al tamaño del elemento. En este caso, pues quedó un poco más grande porque la venilla es muy pequeña, pero la idea es que no sobren espacios, sea vertical o horizontal, aparte del elemento de prueba y aparte del testigo, para que lo tengamos muy presente. Solo el elemento se toma a 90 grados, es decir, vista perpendicular. Si el elemento está en el suelo, pues me hago desde arriba. Si el elemento está en una pared, pues me hago de frente.
perpendicular a 90 grados. Se recomienda que se utilice luz rasante, es decir, una luz por un lado, a ras de suelo o a ras de superficie, para que resalte características del elemento. Eso es algo importante para fotografías de primer y primerísimo plano. Otro ejemplo de primer plano. Aquí se aplica más lo de la fotografía encuadra solo el elemento y el testigo métrico. Ustedes pueden ver que a los lados no sobra nada en la foto y no lleva testigo métrico. Primerísimo plano se resume en dos palabras: características individualizantes. Características individualizantes de una vainilla: la información contenida en el culote, por ejemplo, de la vainilla, o en la base de la vainilla. Por ejemplo, característica individualizante en una vainilla: las marcas, si es un arma automática o semiautomática, las marcas de la uña extractora al momento de sacarla del bloque del cerrojo, por ejemplo. Características individualizantes de otro elemento, como un arma de fuego: números de serie, si ha sido golpeado o no, si tiene faltante de alguna parte, si está pelada, por ejemplo. Característica individualizante, por ejemplo, de un computador: pues hay que mirar qué elementos tiene, sus números seriales y demás. Si tiene algún desgaste en una punta, de pronto se le ha caído al dueño y en alguna parte tiene algún quiebro o alguna situación. Todos se resume a eso: características individualizantes. Por ejemplo, en una huella se toma mucho más de cerca, en una impresión latente, se toma mucho más de cerca con la finalidad de que quede más claro, que quede mejor, por ejemplo, sus puntos característicos. ¿Para qué? Para que pueda ser de utilidad para el perito en dactiloscopia, pueda ser incluida los sistemas de identificación biométricos o sistemas de identificación dactilares para posibles contrastes o confrontaciones. Fotografía morfofacial. Volvemos a la fotografía de primerísimo plano. También se toma 90 grados. También va solamente con testigo métrico. Este es el testigo métrico. Esta reglilla, podríamos llamarlo así, es el testigo métrico. Solo con testigo métrico a 90 grados, no lleva numerador. No lleva numerador. Se recomienda luz rasante cuando son elementos que tienen relieve, para que genere contraste y se vean mejor las formas. Morfofacial es la imagen que se toma a personas vivas, por ejemplo, cuando se hace en los formatos de individualización, como se hace en los formatos de individualización de las personas, cuando se hace el procedimiento según el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, para evitar errores judiciales. Entonces se toman características de la persona viva o muerta. Viva o muerta. ¿Para qué? Para dejar información plasmada en la fijación de sus características morfocromáticas, es decir, de color y de forma de su rostro, forma de las cejas, de la nariz, de los ojos, de la boca. Recomendación: si es una persona que tiene cabello largo, una con el cabello suelto por delante de las orejas y otro por detrás de las orejas, recogido. Si es una persona que tiene gafas, una con gafas, una sin gafas. Si tiene gorra, una con gorra y sin gorra. Si tiene casco, con casco y sin casco. Si es un occiso que está en una superficie, hagamos un paréntesis aquí: a los occisos no se les manipula, solamente lo necesario para verificar sus pertenencias, girarlos para tomarles imágenes de posibles heridas y para introducirlos en la bolsa de cadáver, pero no se les manipula. Entonces, si el occiso tiene la cara porque sufrió una herida craneoencefálica o en la región cigomática, bueno, en el rostro o en la cabeza, y tiene la cara con bastante flujo sanguíneo que le cubre el rostro, no se le limpia la cara para tomarle la foto. Este occiso, ¿por qué tiene la cara limpia, digámoslo así, de posibles lagos hemáticos, de posibles flujos sanguíneos que le haya derramado? Porque ya está en el Instituto Nacional de Medicina Legal y ya ha sido objeto de pronto de la necropsia, y ahí sí ya es otro procedimiento. Pero en lugar de los hechos no se manipula el rostro, no se le limpia, no se le lava, que para que quede mejor en la foto, no. Y a la persona viva, pues tampoco, ¿no? Que es que en los programas de edición, que es que tiene un lunar aquí, entonces quitémoselo. No, nada de eso. Nada de eso. Sábana de evidencias. Una vez que se ha completado la diligencia, se recomienda, y dice la cadena de custodia en el Código de Procedimiento Penal y en el manual, que la cadena de custodia iniciará en el lugar donde se identificaran, recolectaran y embalaran los elementos. Entonces, pues si los elementos se encuentran en la escena, lo recomendable, lógicamente, no es obligación, porque puede haber una situación de orden público o algo adicional que evita que lo embalemos en la escena. Entonces, lo recomendable es que se embalen en la escena y que ahí mismo se le tome la imagen a los elementos ya embalados y rotulados. Y sábana de pertenencias: cuando tenemos una persona viva o muerta
y esta persona tiene algunos elementos en sus prendas, como por ejemplo en los bolsillos, en la camisa, pues se extraerán para dejar constancia de ellos. Y ojo, estos bienes, estas pertenencias, si hay algún familiar o alguna persona que de pronto asista al occiso o esté en compañía de la persona, pues se le entregarán, pero se dejará constancia primero en imagen de lo que contaba. Y se diligenciará el correspondiente formato de entrega de pertenencias. O se hará un acta, en caso de no tenerlo, se hará un acta de esa entrega de estas pertenencias y se informará al fiscal. Si es posible pedir primero autorización al fiscal para entregar estas pertenencias. Si no, estas pertenencias irán dentro de la bolsa de cadáver con el occiso cuando tratemos pues de un hecho de homicidio. Si no hay quien los reclame o quien los pida. Con eso tenemos entonces los 8 tipos de fotografías y la claqueta, que completarían 9. Precisiones. La primera es que las fotografías o los métodos de fijación no se embalan ni se rotulan, así lo establece el Manual de Cadena de Custodia colombiano en sus aspectos transversales. Dice que los métodos de fijación no serán susceptibles de someterse a cadena de custodia. Sin embargo, hay unos macroelementos materiales probatorios que son de gran tamaño, los cuales no pueden trasladarse hasta los almacenes de evidencia, y para estos elementos, el Código de Procedimiento Penal y el Manual de Cadena de Custodia establecen que se fijarán fotográficamente y las imágenes sí se convertirán en elemento de prueba y se someterán a cadena de custodia. ¿Qué se hace entonces con las imágenes de los registros fotográficos que no se embalan ni se rotulan? Se deben enviar al gabinete de fotografía, es decir, ante el perito encargado del laboratorio, del gabinete, quien las archivará. Pero antes de esto debe introducirse en un medio de almacenamiento, cualquiera que sea CD, USB, puede ser sólido, puede ser magnético, siempre y cuando tenga la capacidad, y a esto se le sacará una suma de verificación o código hash, toda la carpeta de fotografía más el álbum, y se relacionará ese código hash, esa suma de verificación, se anexará en el informe para que la fiscalía tenga conocimiento, y en ese gabinete de fotografía quedará a disposición de cualquier entidad que lo requiera para análisis y que sea autorizado por las autoridades competentes. Precisión. Las imágenes o las fotografías son prueba documental. ¿Qué es prueba documental? El artículo 382 del Código de Procedimiento Penal nos dice que los medios de conocimiento, dentro de los medios de conocimiento está la prueba documental. Y en el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal colombiano nos dice que las fotografías hacen parte de la prueba documental. Es decir, que las imágenes no se pueden alterar o modificar con Photoshop y estas situaciones, porque pues van a ser objeto de análisis posiblemente y puede verificarse su autenticidad o será un documento dubitado dependiendo de lo que se requiera dentro de la investigación analizar. Aspecto importante de la fijación fotográfica. En actos urgentes nos dice el procedimiento PPJ2 de inspección técnica al lugar de los hechos, que en actos urgentes no es obligación hacer álbum fotográfico a no ser que la fiscalía lo ordene para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, a modo de costumbre, podríamos llamarlo así, viene realizándose sin ningún inconveniente. Entonces, con esto hemos terminado el módulo 6.1, que corresponde a la fijación fotográfica. Ahora vamos a ver el módulo 6.2 que corresponde a la fijación topográfica de manera muy general, pero sí tratando unos temas muy importantes.